Sí, sí está bien, ¿no? Hay buena luz. Sí, hoy vamos a tener una entrevista con Ana Almeida. Ella es activista transfeminista, directora de la Corporación Humanas de Ecuador, para conocer la situación de la población de la diversidad sexogenéricas en el Ecuador y cuáles son sus expectativas con los cambios políticos que están por concretarse, sobre todo a nivel del Ejecutivo y que ya se efectuaron a nivel de la Asamblea. Ana, gracias por aceptar esta entrevista con la línea de fuego. Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de cajón es hacer una evaluación, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las preocupaciones más urgentes que enfrenta la población sexogenérica en el Ecuador? ¿Y qué tipo de respuestas, esto sobre todo, qué tipo de respuestas han recibido de este gobierno que está por terminar su mandato en relación con sus necesidades? Bueno, decir que las necesidades y demandas de la población de la diversidad sexogenérica son amplias, ¿no? Y que a lo largo de los años se han ido posicionando, se han ido haciendo visibles. No es lo mismo ser de la diversidad sexogenérica ahora que hace algunos años. Las cosas han evolucionado, eh, festejamos ya algunos años de la despenalización y hay muchos avances. Sin embargo, las necesidades aún no están del todo solventadas. Hay una serie de problemas, sobre todo en el ámbito de la no discriminación y en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, que son, luego podemos hablar cuáles son esas demandas no cubiertas. Entonces, hay todavía mucho por hacer. En un momento se pensaba, o un sector del movimiento de las diversidades sexogenéricas pensaba que con la obtención del matrimonio igualitario, pues ya se había conseguido mucho y es como, no, yo creo que todavía falta mucho porque la población es diversa en sí, ¿no? No es lo mismo ser un hombre gay de clase media que una transfemenina, trabajadora sexual, excluida, marginalizada, y no es lo mismo ser una persona trans de una clase que ha podido acceder a servicios de salud, etcétera. Entonces, hay una diversidad dentro de la diversidad y esos derechos que deberían ser para todos y todas todavía no se consiguen. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos 4 años de gobierno? Ha sido una cosa bastante conservadora. En algunos momentos nos hicieron ilusionar, se armó, eh, hubo un intento de una mesa multisectorial, ya se hizo con el gobierno anterior, pero con este era como que volvíamos nuevamente a hacer las mesas de discusión interinstitucionales donde estaban representantes de los diversos movimientos, de los diversos grupos, de las diversas identidades. Y no se pasó de hacer una capacitación virtual lanzada desde el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre todo trabajando con el tema de funcionarios y que aprendan a no discriminar, ¿no? Pero de ahí fueron intentos, pero en realidad no se logró, digamos, no se logró conseguir aquello que se estaba y que se desea desde hace mucho tiempo. Hay un marco constitucional muy importante, muy interesante, muy progresista, que se logró en la Constitución del 2008. En 2008 hicimos una cosa muy interesante, se reconoció la identidad de género como una categoría que permite, una categoría legal que permite la existencia legal de las personas, aunque las personas ya existían, no existían legalmente. Ese reconocimiento de la identidad, la libertad estética, la prohibición constitucional de interpretar discriminatoriamente las contravenciones, el reconocimiento de la diversidad familiar. Era un marco que posibilitaba grandes cosas, eso es lo que soñábamos, pero han pasado cuántos años y hasta ahora no hemos logrado, por ejemplo, hacer algunas de esas cosas que están todavía en la agenda. Hay mucho por hacer todavía, pero yo creo que sí hay también mucha visibilidad, mucha visibilización y también, aunque el gobierno ha sido bastante conservador, eh, una sociedad cada vez más abierta a entender que las personas de la diversidad sexogenérica existimos, que estamos ahí y que pues tenemos también unas demandas que tienen que ser trabajadas y tienen que ser superadas. Entonces, ese digamos que es el escenario. ¿Cuáles son las demandas más básicas de la población sexogenérica? Ajá, podemos hablar así básicamente de unos 5 grandes temas, de unas 5 grandes propuestas que incluso podrían ser como a considerarse por alguno de los, bueno,
quisiéramos que alguno de los candidatos las considere y que de llegar al poder, pues, se puedan materializar de alguna forma, ¿no? Entonces, por un lado tienes, cuando hablamos de una especie de agenda, temas a resolver o que podrían darse en la nueva asamblea, te cuento de estas alianzas importantes que hemos hecho a lo largo de los años y de estas plataformas de organizaciones y personas que estamos luchando por unos temas en común. Es cierto, es diverso, pero en algunos temas nos hemos logrado poner de acuerdo. Y estos grandes temas son, por un lado, por ejemplo, tenemos un primer tema que es el género universal. El Ecuador es el único país en el mundo que tiene en su documento de identidad el reconocimiento del género, pero lamentablemente solo para las personas trans, es decir, transfemeninas y transmasculinos, pueden acceder al reconocimiento del género en la cédula de identidad. Después de lamentablemente cumplir una serie de procesos, tienes que llevar testigos, tiene una cosa que, cuando el género es el género y debería ser reconocido como tal. Pero digo lamentable porque las personas que no somos trans, es decir, que no tenemos esta cosa del género que no corresponde al sexo, no se nos está permitiendo el reconocimiento del género. Entonces, personas como tú, personas como yo, también tenemos género. Claramente un género femenino y otras personas de un género masculino, que es innegable. Y eso no se está reconociendo en la cédula actual. Entonces, ahí hay un acto de un poco de violentar el principio de intimidad, porque lo que se está mostrando en las cédulas de las personas que no son trans, es que se muestra el sexo, y el sexo es un dato de la íntima corporalidad que debería ser reservado solamente para casos médicos y excepcionales, ¿no? No podemos ir andando por la vida, por el mundo, haciendo transacciones comerciales mostrando nuestro sexo, que es lo que hacemos ahora. Entonces, hay un gran tema que es el género universal. Ya logramos el reconocimiento parcial del género para las personas trans, pero queremos en esta gran plataforma Género para Todos llegar hacia el género universal. Hay un tema de la legislación ha sido bastante conservadora con respecto a este tema, ¿no? La Corte Constitucional no ha sido muy progresista y quieren volver al sexo, cuando ya se ha reconocido como avance el tema de que se reconozca el género de las personas. Entonces ahora queremos, en vez de que sea un género para pocos, que sea un género para todos. Y en este todos, es un todos con una gran arroba que incluye a todas las personas. ¿Por qué todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad de género, tenemos género? Es cierto, somos combinaciones sexogenéricas, pero con lo que interactuamos civilmente, socialmente, es con el género. Entonces, esa es la primera gran, digamos, agenda pendiente y que quisiéramos que en este nuevo gobierno pues, se considere el tema del género universal. La segunda. La segunda sería, y una cosa importante en el tema del género universal es que no es una propuesta aislada o de 2 o 3 activistas que están ahí diciendo queremos el género para todos, sino que es una gran vocería de personas transfemeninas, transmasculinas y sobre todo personas bigénero o personas que manifiestan tener 2 géneros, ¿no? Entonces, y también personas no binarias, que es importante ahora con todo el tema del lenguaje inclusivo y el TODES, por ejemplo, dice de una realidad, hay personas que existen que se consideran no binarias, es decir, ni masculinos, ni hombres ni mujeres. Pueden ser un poco femeninas, un poco masculinas, entonces esa realidad existe en el mundo y también es algo que hay que comenzar a visibilizar. Esa sería la primera. La segunda es un gran tema, importante tema de salud transicional. ¿Por qué el tema de salud transicional? Y es porque hay un gran paradigma con respecto a considerar que los temas de salud de las personas trans, sobre todo, es un tema estético, ¿no? Es que se arregla con una cirugía estética. Y es como, no, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de salud transicional, sobre todo para personas trans, es de identidad, ¿no? Y de libre desarrollo de la personalidad. Entonces son conceptos, ideas, elementos que se tienen que traer a colación cuando se habla de salud transicional. No es un capricho. La identidad de las personas no es un capricho. Las personas trans, muchas de ellas dejan su vida en la calle por su identidad, por sentirse femeninas, ¿no? Entonces, ahí hay un gran tema. Porque lamentablemente en el Ecuador hay una gran realidad. Por un lado, una ausencia enorme en cuanto a salud por parte de quien debería proporcionar salud. Que orilla a que las personas trans, sobre todo transfemeninas en ejercicio del trabajo sexual callejero, se hagan intervenciones
más o menos haciéndose una especie como de harakiris. O entre grupos siempre hay alguien que hace esas intervenciones y que no está calificada para hacerlo, la inyección de silicona, la inyección de aceite de avión, de aceite Johnson, unas barbaries que se hacen en el cuerpo por conseguir su identidad femenina. En muchos de estos casos hemos visto terminan en el hospital. Muchas se mueren por inyección mal hecha de silicón. Y entonces, como hay una ausencia total, hay una dada haciendo, podríamos decir, de las personas, pero con un riesgo enorme, porque las personas finalmente se mueren, llegan después de estos procesos, ahí sí al hospital, pero llegan muchas veces con este silicón regado en el cuerpo, que se va hacia los pulmones. Hemos tenido unos casos terribles, entonces, por un lado tienes esta ausencia total y la intervención de la población para poder hacer estas intervenciones en el cuerpo. Y por otro lado tienes como por ejemplo en España una sobreprotección de la medicalización y sobre todo de la psiquiatría en el tema de la identidad. Entonces sí te dan algunos derechos, pero primero tienes que declarar que estás más o menos loca, loco, y ahí pasas. Entonces hay una sobreprotección que no permite ningún tema de autogestión, ¿no? Entonces lo que nosotros proponemos en cuanto a salud transicional es que haya todo un tema de autogestión acompañada y que finalmente no cuesta mucho, porque al ser una población muy minoritaria dentro de las diversidades sexogenéricas, las personas trans, femeninas y masculinas que necesitan intervención, realmente son grupos pequeños. Entonces, consideramos que el tema, que serían costos accesibles, porque no sería un presupuesto enorme el que se debería hacer, y sí significaría mucho, porque a veces hacer aparentemente poco en una población que necesita podría significar mucho para el resto de la población. Es decir, a esa población se le está atendiendo, pero entonces eso irradia. Es decir, como que cuando se atiende lo más pequeño, finalmente haces o llegas a lo más grande para que la población entienda que hay necesidades específicas que se pueden, con buena voluntad política y con pocos recursos, satisfacer las necesidades de las personas. Ese sería el punto 2. El punto 3 es plantear, a partir de lo que ya se hizo en el 2010, que fue la ley de igualdad entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexogenérica. Imagínate, eso se hizo en el 2010, estamos en el 2021, 11 años después. Esa ley nunca llegó ni siquiera a primer debate, la planteó Ana Lucía Herrera, que en esa época conducía la Comisión de Transición, que es lo que fue después de esta Secretaría del CENIC, ¿no? Y en esa época se planteó ya esto, lamentablemente no pasó ni siquiera el primer debate porque se presentó otra ley de igualdad. Entonces la idea sería retomar esa ley, que es una ley muy, muy interesante, donde ya se hacen conceptualizaciones sobre esta diversidad, porque a veces se piensa en binario, ¿no? Hombres, mujeres, y luego dónde quedan las diversidades. Entonces esta ley ya consideraba unos mecanismos para tomar en cuenta tanto hombres, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica. Podría llamarse distinto, podría ser una ley antidiscriminación y que podría permitir superar algunas cosas que son, como ya decíamos, algunos, cuáles son los problemas, me decías. Hay que superar una brecha en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con la salud. Ya veíamos específica y para eso había un tema de salud transicional. También hay elementos de derechos como la educación, la vivienda, el trabajo. Y en el trabajo una cosa importante porque una vez que se resuelven materialidades en la vida de las personas pueden conseguir otras. Entonces, por eso en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo, hay una cosa específica que hacer. Pero también no olvidarse y que hay que superar brechas en cuanto a cultura y deporte. Y eso también entendiendo el deporte no como una cuestión eh, recreativa, sino que muchas veces el deporte permite, por ejemplo, a las personas transmasculinas poder construir su cuerpo de acuerdo a esta necesidad de que sea un cuerpo masculino. Entonces, el acceso al deporte no es solamente recreación, también es salud. Y por lo tanto debería ser un derecho a superarse, ¿no? A plantearse que en esta ley se traten de superar esas brechas en cuanto a estos derechos. Y a través de, ya sean mecanismos de sanción a la discriminación, o sea, se podría establecer, se sanciona la discriminación del funcionario, se sanciona la discriminación del vecino, del arrendatario, que es donde sucede mucho estos ámbitos, o se sanciona la discriminación en el ámbito educativo, pero no quedarse solamente en la sanción, sino también plantear unas políticas de igualdad y acción afirmativa, sobre todo en el ámbito laboral.
Y ahí sí, por ejemplo, reconocer en Argentina hay ahora una última ley de cuotas laborales para personas trans que está significando unos cambios importantes. Tomar de ejemplo, por ejemplo, esas cosas creo que serían muy importantes para la consecución de esos derechos. Y esto a partir de una ley antidiscriminación que podría plantearse así, ¿no? Como digo, por un lado, ya están los mecanismos de castigo, si quieres, de algún lado, para luchar contra la discriminación, pero por otro lado, una política muy profunda de igualdad y acción afirmativa. Ese sería un tercer gran, digamos, campo a trabajar. Lo otro es el tema de la legislación de familias. Te decía al principio, tenemos un marco constitucional que permite grandes cosas, hay el reconocimiento de la diversidad familiar, pero no se puede quedar solamente en pensar que como ya hay el matrimonio igualitario ya se resolvieron todos los problemas de la diversidad familiar, y es como no, porque las diversidades familiares y las relaciones, sobre todo en temas de filiación, va más allá de los hijos que puedas tener, porque hay relaciones familiares que no pasan porque que te hayas casado, sino por ejemplo eso, y eso nos demuestran claramente los grupos de poblaciones de trabajadoras sexuales trans, donde son núcleos que se convierten verdaderamente en familias. Y la familia es finalmente su oficio, la familia y lo que les une es la hermandad de poderse salvar frente a una situación distinta. Entonces no pasan por estos elementos, digamos, que todo el mundo conoce de herencia y sangre, ¿no? Sino justamente la diversidad familiar. Hay una legislación que lo permite, hay un marco constitucional, pero hay que avanzar más hacia eso, porque hay otros arreglos familiares que quedan sin protección actualmente. Y son esos arreglos familiares de parejas de mujeres lesbianas, por ejemplo, de parejas de hijos de parejas de hombres gays, de estas hermandades que digo, de las trabajadoras sexuales trans. Es decir, hay otros arreglos que van más allá de lo que está normado en la ley. Mamá, papá, hijos, perro, gato y lavadora, decimos nosotras, pues también hay como otras formas de entender las relaciones familiares. Perdón, en ese tema no se reguló de alguna manera con el matrimonio igualitario. No, porque se excluyeron montones de cosas como justamente el tema de los hijos, ¿no? Ujú. Entonces, te regula de alguna forma la relación, pero hay unas trabas. Y por eso decimos que el matrimonio igualitario no es la cúspide del cumplimiento de todos los derechos. Hay cosas más profundas en las que hay que tratar, todo el tema de la reproducción asistida, todo el tema, son unos temas amplísimos y creo que ahí se requiere un trabajo muy específico, muy particular y donde se requiere la amplitud de mente de la sociedad, de los legisladores, pero también de la gente que propone esos temas, ¿no? En este tema de la Eh, legislación de familias, ¿se incluiría la adopción? la adopción y otras formas, porque realmente el hecho, hay una cosa muy interesante que es que en general la población ecuatoriana se reproduce, ¿no? Se reproduce por montones. Entonces, no solamente el tema de adopción, sino también el tema de la reproducción asistida, de otros casos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del caso Satia, esa legislación no fue suficiente, porque finalmente los hijos de la pareja no tienen nombre del padre, o sea, no se reconocieron a las dos madres como madres. Y esa era la lucha, era que se les reconozca finalmente como madres a las dos y no solamente se reconoce a la una como madre y se pone un montón de trabas que tienen que ver con que se diga cuál fue el proceso por el cual los niños finalmente llegan y es como meterse otra vez en la vida privada de las personas y luego otra cosa y es que no mucha gente tiene dinero para poder hacer sistemas de reproducción asistida. Pero existen, digamos, un montón de otros acuerdos en los que se podría trabajar, ¿no? Digo, son temas complejos, pero yo creo que esto permitiría también como entender justamente esa diversidad. Y yo creo que si entramos a familias, tal vez sería como lo más complejo, porque es ahí donde a la sociedad ecuatoriana le comienza a espantar, ¿no? Dice, ay, ¿cómo así lo del LGBT podrían o no adoptar? ¿Y cómo van a venir los hijos? ¿Y de quién va a ser? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Entonces, eh, creemos que hay que trabajar mucho el tema de la legislación de familias, pero entendiendo a las familias en su diversa complejidad. Y el tema de las familias diversas de la población, de las diversidades sexogenéricas, es también una cosa compleja
y que no por eso no podía ser legislada. Se tiene que hablar más profundamente de estas nuevas formas de filiación, estas nuevas formas de herencia, estas nuevas formas de relacionamiento, ¿no? Entonces, no se resuelve todo con el matrimonio, hay que ir todavía más ahí, por eso es una propuesta que creemos que podría ser, que está pendiente, porque eso, porque el simple reconocimiento del matrimonio igualitario no es todo. Hay montones de otras cosas que hay que legislar todavía. Y finalmente, creemos que es importante también, sobre todo por la coyuntura que vivimos como país. Ya sabes, Ecuador es un país violento, no sé cuántos femicidios tenemos ya, pero es un tema de violencia, ¿no? El reconocimiento de la violencia en las diversidades sexogenéricas, porque a veces se piensa que ya no hay violencia, ¿no? Y que se acabó y que solamente hay femicidios. También hay transfemicidios. Y también entonces, si bien los delitos de odio están reconocidos en el Ecuador desde el 2009, eso fue muy interesante, muy, muy interesante, eso es lo que trabajamos también mucho desde el proyecto Transgénero, pero no se ha llegado a más allá de esa enunciación, está reconocido en el 2009, pero no ha habido una sola sanción efectiva, no ha habido una sola prisión efectiva por ningún caso de transfemicidio. Ni siquiera está reconocido el transfemicidio, pero ni siquiera ha habido un solo caso juzgado, ¿no? Pues donde se hable de la violencia que viven las personas transfemeninas por parte de sus maridos, de sus parejas. A las transfemeninas en una época les mataban los skinhead, les agredían algunos policías, les siguen agrediendo, pero digamos es que, o sea, no les matan. Pero se habla poquísimo de la violencia intrafamiliar que se vive o que viven ciertas personas transfemeninas producto de sus maridos. Entonces ahí se reproduce un poco esto de la desventaja del poder que ejerce uno de otro, ¿no? Las relaciones económicas que hay, por las relaciones, el tema del amor, muchas veces se pone en manifiesto y hay muchos crímenes que tienen que ver sobre todo con violencia de maridos a transfemeninas. Entonces esos podrían ser calificados como transfemicidios. Ningún caso de muerte, de asesinato de una persona transfemenina en el Ecuador se ha juzgado como un transfemicidio, como un femicidio. Entonces, tienes el reconocimiento de los delitos de odio, pero no se ha podido todavía materializar ninguna de esas sanciones específicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace falta trabajar más en eso. En el caso de los transfemicidios, ¿no se ha juzgado como transfemicidios porque no existe la figura legal o porque hay una traba desde los operadores de la justicia? Yo creo que por las dos cosas, ¿no? Por un lado tienes que no está tipificado el transfemicidio, pero sí el crimen de odio. Y tipificar un crimen de odio con todas las pruebas que hay podría ser fácil, y ahí no hay la voluntad política o la voluntad, si ves, de quien podría juzgar, ¿no? Porque eso todavía sigue habiendo discriminación, todavía sigue habiendo brechas que superar frente a la justicia y a otros derechos. Entonces, hay el reconocimiento del delito de odio, pero no ha habido todavía una sola materialización en cuanto a que se haya juzgado por delito de odio. Hay un solo caso por tema por racismo en cuanto al delito de odio, que es el caso de Arce, un teniente de la policía, me parece. Es el único, pero eso es más por tema racial, pero por identidad de género, orientación sexual, ningún caso todavía en el Ecuador. Entonces ahí hay que trabajar, porque eso no quiere decir que no se haya juzgado ninguno, no quiere decir que no haya, claro. Existe. Y existe mucha violencia transfemeninas, sobre todo de parte de sus compañeros sentimentales. ¿Cuántos transfemicidios? ¿Tienes una estadística? El año anterior habremos hecho una denuncia de al menos o de más de una docena de casos de transfemeninas, de asesinadas, de lo que se conoce, ¿no? Tampoco podemos, no somos policía ni justicia para decir, para juzgar, pero sí somos testigos de que han sido los propios maridos los que les matan, que hay mucha violencia entre ellas, el tema de la violencia se exacerba por condiciones económicas y muchas de ellas viven en unas condiciones complejas, complicadas, ¿no? Entonces, eso hubo al menos el año pasado, pero ningún caso juzgado. Eso dice también algo, ¿no? Dice de la situación y de no acceso a la justicia. Y también muchos casos no se juzgan porque no se llega
digamos, a las últimas instancias, porque la gente no cree en el sistema de justicia. Es muy difícil creer que que va a haber justicia frente a un asesinato de una persona trans. Muchas veces eh, las familias, que son las familias callejeras, quieren emprender algún caso, pero no pueden porque no tienen la competencia. Si ves, ahí viene el reconocimiento de la diversidad familiar para que, por ejemplo, un colectivo de trabajadoras sexuales trans reclame a nombre de su hermana asesinada. No existe eso todavía. Y podría existir si es que hubiera una legislación de familias donde considere que es un núcleo familiar donde sus hermanas pueden pedir a la justicia por que se repare esa pérdida, ¿no? No hay todavía, lamentablemente. Entonces, por eso son como cosas que se concatenan, porque la realidad es esa. No se puede todavía, y no se ha juzgado un solo caso de crimen, de femicidio, de De transfemicidio. transfemicidio. Y en cuanto al tema de la violencia, creemos también que se puede fomentar unas políticas de prevención específicas para la población, ¿no? Al ser una población específica con números, entre comillas, reducidos, sobre todo de personas transfemeninas, transmasculinos, que viven situaciones de violencia, pues pensar específicamente en cuáles serían estas políticas preventivas. Hasta ahora, por ejemplo, no ha habido una gran campaña, es algo que hemos pedido, yo no sé, desde hace muchos años a todas las personas que nos han venido, porque sabes que en época de campaña siempre recibimos visita de los candidatos. A todos los candidatos les hemos dicho, mire, hagan una cosa, si ustedes quieren hacer algo por el tema de la diversidad sexogenérica en el Ecuador, hagan una gran campaña nacional, es cierto, no son comunicación, pero podrían. Decíamos, unas vallas en toda la ciudad que muestren que la diversidad sexogenérica es algo bonito, ¿no? Que es parte de la diversidad de este país, que hablen de la no discriminación por identidad de género, de la no discriminación por orientación sexual, así abiertamente para que la sociedad entera entienda que no puede discriminar, que debe incluir, sobre todo que debe aceptar la diversidad. Hasta ahora no hemos visto una campaña. Vemos, por ejemplo, publicidad en todos lados de las revistas de todo tipo, pero no hay una gran campaña que trabaje por la no discriminación, por la inclusión de las personas de la diversidad sexogenérica. Ya se hace, por ejemplo, en temas raciales, y eso es muy bonito, pero todavía no se llega a hacer, ya se hace por las mujeres, y eso es maravilloso. Ya tienes tú, el otro día me pasaba por un centro comercial y qué bonito fue ver, claro, estamos en marzo, el 8 de marzo acaba de pasar, etcétera, pero unas publicidades muy bonitas sobre las mujeres ecuatorianas que han hecho cosas importantes. Vas a ciertos locales y tienes en las televisiones, te hablan de Matilde Hidalgo, te hablan de referentes de mujeres en la historia para que la gente se entere que el 8 de marzo no es solamente de festejo, sino también de reconocimiento. Todavía no vemos eso en temas de diversidad sexual y de género, porque todavía hay un miedo y hay un conservadurismo sobre pensar que la diversidad sexogenérica es algo malo, es algo que hay que curar porque es una enfermedad, ¿no? Y podría ser muy interesante dar ese paso a que la sociedad, así como entiende el tema de aunque sea una sociedad todavía racista, muy racista, pero digamos que ya es hasta políticamente incorrecto ser racista, aunque en el tema pueda ser racista, pero digamos ya no está tan bien ser racista abiertamente. Bueno, hay alguna gente que sí, pero bueno. Y podría ser entonces muy interesante que esta política de prevención para trabajar contra la violencia hacia las diversidades sexogenéricas se manifiesta a través de una gran campaña, por ejemplo, en el espacio público, que hable en positivo de la diversidad sexogenérica. Esos creemos que son los temas puntuales, concretos, que se deberían considerar. No les hemos visto, los LGBT les apoyan, los LGBT no les apoyan, o buscando a los candidatos el apoyo de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Pero ahí sí tenemos como que clarísimo quién sí y quién no. Ya en el pasado uno de los candidatos le ofreció a una conocida activista firmar un convenio de compromiso para que si llega al poder, trabajar esos temas. Y al rato, los ratos se echó para atrás y no firmó. Entonces eso es vergonzoso, eso dice de que todavía se teme el tema de la diversidad pensando que es algo malo, porque hay un conservadurismo en los candidatos que les impide ver más allá, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que ser cuidadosos siempre.
Y lo otro sí, es una asamblea, es una oportunidad, porque son nuevos legisladores y legisladoras, y sabemos que hay gente joven, progresista, está la gente con la que creemos que se puede conversar, ¿no? Y con la que creemos que tenemos que conversar y tenemos que hacer incidencia. Hay un batallón de activistas jóvenes que están preparándose justamente para poder hacer estos cabildeos que son necesarios. Eso justamente te quería hacer dos consultas al respecto. Ujú. La una es si han hablado ya o han tenido algún tipo de acercamiento u- con los dos candidatos que finalmente pasaron a la segunda vuelta. Y el segundo, políticamente como movimiento, ustedes se están organizando para no depender, digamos, de que en la asamblea alguien acoja sus pedidos, sino estar ahí con representantes, uno, dos, los que sean necesarios. Bueno, entonces, con la primera, ¿han podido conversar con alguno de los candidatos? ¿Les han buscado? ¿Han tenido alguna reunión que, digamos, vaya en serio, ¿no? Que realmente quiera conocer cuáles son las necesidades más importantes? Sí, a lo largo de en la primera vuelta tuvimos algunas reuniones con algunos candidatos. También buscamos siempre ver cuál es el programa de gobierno que tienen, ¿no? Y siempre vemos que hay en cuanto a diversidad sexogenéricas un vacío enorme. Y entonces conversamos y vemos, pero sabemos que finalmente hay ofrecimientos, pero de que se concrete, a que se concrete, hay que esperar a que ganen. Y una vez que hayan ganado, pues decir, bueno, aquí está, esto es en lo que podemos trabajar, ¿no? Hay apertura en este momento, pero también conocemos que muchas veces nos ofrecen y al final no nos cumplen nada. No, a veces esa Entonces, un apertura poco es también, desesperación por voto. en este momento te dicen que sí a todo, pero otra cosa es cuando lleguen al poder. Entonces, cuando lleguen al poder, ahí es cuando nos vamos a sentar a conversar sobre esta agenda. Como ves, son 5 puntos bien claritos que están ahí, que se han trabajado mucho, que no son de ayer, que son producto de un trabajo de muchos años y de conocer muchas las necesidades y también sobre las formas un poco de reparar esa discriminación histórica que han vivido algunos colectivos y algunas personas en particular. Eso sobre lo primero. Entonces, primero que ganen, el dato que ganen, veamos, ¿no? Porque antes de ganar te ofrecen todo y luego no te cumplen nada. Pero digamos que hay una apertura para tratar estos temas. Lo otro es que las diversidades sexogenéricas son un movimiento relativamente joven. Hace no muchos años se despenalizó la homosexualidad. No hay una cosa política todavía, hay intentos, iniciativas, ha habido movimientos, hay agrupaciones que tratan de ser como representación de grandes poblaciones, pero todavía no logramos una unidad. Y no logramos una unidad porque es un mundo muy complejo. El tema de las diversidades sexogenéricas no es que por ser LGBTI, donde mezclas todo, eh, tenemos una misma postura política. Lo que sí es que hay son como dos tendencias que existen. Por un lado tienes una tendencia nosotros le decimos un corporativismo gay más asimilacionista, que es como somos ciudadanos, pagamos impuestos, ya hemos conseguido el matrimonio y ahora sí, ya casi que tenemos todo. Y es como, esa es una corriente más asimilacionista, más conservadora también, más respetuosa de las leyes, más a irse por la normalidad. Y hay otra corriente, que es la nuestra, una corriente más transfeminista, más autónoma, más incluso desafiante, y también muy orgullosas de los de Medellín, Ecuador. Las leyes que planteamos no son copia de la ley de no sé dónde, sino que son producto de intentar resolver las grandes demandas que tiene la población. Y sobre todo trabajando en un colectivo de lo más hiper mega diverso, porque lo LGBTI no es una cosa que unifique, todo lo contrario, hay una heterogeneidad dentro de lo LGBTI que hay que entender para poder plantear. Entonces, frente a estas como dos movimientos, no quiere decir que no podamos conversar, lo uno no excluye al otro, es así, pero en algún momento deberíamos converger y plantear eventualmente nuestros propios candidatos. Sabemos que en esta asamblea hubieron como nunca, creo que fue la primera elección en la que abiertamente había gente que decía, había una candidata que era bisexual, decía, yo soy bisexual.
y muy abiertamente hablaba y eso era como muy interesante. Eso hace unos años hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso? Que haya una madurez, pero que es una madurez que se está presentando y que eventualmente posibilite una acción política en los próximos años. La gente se está preparando, hay muchos jóvenes transmasculinos, he visto el otro día un chico eh, genial, tiene apenas 17 años y está pero con una capacidad enorme, entonces yo creo que se está trabajando en este tiempo para que en un futuro muy a mediano plazo ya tengamos unos propios representantes, ya haya un movimiento, podamos participar en las elecciones como movimiento de las diversidades sexogenéricas y podamos hacer más incidencia desde adentro. La incidencia la hemos hecho con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, cuando ha sido penalizada la homosexualidad, cuando ha sido no reconocida la identidad de género, hemos estado ahí. Porque hay que estar. Entonces, no porque no tengamos partido no vamos a hacer política. Hacemos política todos los días y lo que queremos es que la sociedad cada vez sea más abierta, la sociedad entienda las diversidades y se sienta también orgullosa de que la diversidad en el mundo lo que hace es enriquecer los procesos, las ciudades, etc. ¿no? Entonces, estamos yendo hacia allá, pero creo que ya no se puede decir que hay algunas personas que dicen en Ecuador no hay nada, no pasa nada, no, es como no. Hay unos grandes avances, hay un marco constitucional que permite hacer unas cosas interesantes, y de hecho ya las ha permitido, pero hay que mejorarlas, por ejemplo, el tema del género universal. Ya hay algunas iniciativas en temas de salud, ya solamente en los formularios donde se reconoce el sexo y el género, que haya el reconocimiento del género, es un avance. Ya están tipificados los crímenes de odio, pero que no haya un caso juzgado por crimen de odio, dice cuánto tenemos que trabajar con la justicia o en la justicia. Que no haya, por ejemplo, una visibilidad aún mayor de aceptación de las diversidades y que no se debe discriminar por identidad de género o por orientación sexual, son las cosas pendientes que creemos que se pueden como sociedad llegar a construir y superar como esas taras de discriminación con respecto a la identidad de género y a la orientación sexual. En relación al tema de la salud, en el Código Orgánico de la Salud, el COS, que fue vetado eh, totalmente por el Ejecutivo, ¿había algún tema en relación a la población sexogenérica que se echó abajo? Ustedes tenían, no sé cómo fue el cabildeo en relación al tema del Código Orgánico de la Salud y qué temas se deberían retomar después. Sí, ahí hicimos algunos aportes que no fueron obviamente considerados para nada, y es todo un tema de, a veces en lo LGBTI, diversidad sexogenérica, la I queda el último, el tema en la realidad de las personas intersexuales. Las personas intersexuales no es que dicen quiero ser, nacen con condiciones intersexuales, pero hay un permanente y un sistemático intento de borrar esa intersexualidad, porque las personas nacen intersexuales, así como nacen machos y hembras, nacemos machos y hembras, también se nace intersexual. Y entonces hay un capítulo, en la asamblea del 2008 hicimos un intento de incorporar en los factores de no discriminación al canon corporal que tiene que ver con la realidad intersexual. No lo logramos. Entonces, por ejemplo, en el temas de salud es importantísimo que el Ministerio de Salud comience a entender la intersexualidad como, no como le catalogan como una falla médica, son fallos. No son fallos, son personas que nacen con condiciones dobles y a las cuales se debería atender con un sistema de salud más específico. Por eso es cuando hablaba del tema de salud transicional, te decía, son cosas específicas y ahí no solamente es para personas trans, sino también para personas intersex. Ese es un gran tema pendiente, la salud de las personas intersex. Para que no se trate desde que nacen los niños, niñas intersex, quitarles y borrarles toda esa carga de intersexualidad, porque ser intersexual no es malo, es otro sexo. Además, Es un tengo sexo que entendido se combina. que le toman una decisión como muy temprana, ¿no? Así es. Y, Toman decisiones muy tempranas, cuando son niños, cuando son claro, apenas unos bebés. y la Así identidad como se sexual se toman establece. decisiones muy tempranas con las personas trans, a los trans masculinos, y ahí también hay todo un debate en el tema transicional con personas trans.
porque hay todo un tema de inhibidores de pubertad y montones de cosas que capaz que a los niños no les informan. Quienes están tomando decisiones sobre su vida posterior, Ujú. reproductiva, sexual, son sus padres, ¿no? Y entonces es como que tanto muchas veces son los médicos que intervienen con aval de los padres, obviamente, pero porque los padres también tienen una idea muy cerrada de lo que es ser hombre o mujer, femenino, masculino, ¿no? Entonces también ahí hay mucho tema que debatir. No es fácil, son temas complejos, pero creo que requieren, y ya estamos en un tiempo de madurez en el que la sociedad sí podría plantear estos temas. Voy a decir, no, no, no es el tiempo como para hablar, no es tiempo de hablar de aborto, es como, no, es el momento en el que hay que legislar a favor de las mujeres. Y hay que legislar a favor de las diversidades sexogenéricas entendiendo que existen, que están, que tienen necesidades específicas, pero que también tienen posibilidades reales como población de poder plantear sus propias leyes, para que nadie más venga a dar planteando una ley antidiscriminación, sino que seamos nosotras mismas los que planteemos esa ley. Que nadie nos venga a dar hablando de una ley de salud transicional. Son las propias personas trans, personas intersex las que pueden hablar de esa realidad y hacer un cabildeo para que luego ya en los campos técnicos, que es donde tienen que intervenir los médicos, esa intervención sea lo más respetuosa a esa decisión autónoma sobre la corporalidad de las personas. Ya, en otro tema, y esto como para ir concluyendo, Ana, en el ámbito de la migración, no sé, entiendo yo que están llegando también muchos migrantes de la población sexogenérica. ¿Cómo se están integrando ellas, ellos? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en ese ámbito? Hubo una migración, una ola migratoria muy importante antes de la pandemia. Ahora las cosas se están revirtiendo, la gente se está yendo. Mucha gente nos dice, ayúdennos a irnos, ya no podemos estar aquí. Y al principio lo que hubo obviamente fue discriminación dentro de los propios grupos, ¿no? Yo de cerca he conocido mucha migración venezolana, colombiana, de trabajadoras sexuales trans. Y claro, al principio es mucha violencia, pues también cuando hablamos de esta otra cosa que nos hace falta es entender la violencia dentro de las diversidades sexogenéricas, porque también hay mucha violencia. Y es que es como un poco normal, ¿no? O sea, llega alguien y claro, no sé, pues llega con unas condiciones mejores, son más jóvenes, pero también como que comienzan a cobrar menos, dañan el negocio, entonces realmente hay muchos problemas, pero luego pasamos a una fase en la que nos sentamos a hacer procesos de mediación comunitaria, ¿no? Y hacerles entender que pues era mejor estar más bien juntas, hicieran más, podían enfrentarse a la discriminación permanente en la calle, a la persecución policial que viven permanentemente, a la persecución a la discriminación de los vecinos también, y también como protegerse, ¿no? A buscar que se protejan entre ellas. Entonces, son etapas, hubo una primera etapa de rechazo, pero luego una etapa de inclusión. Conozco muchos chicos venezolanos que son trabajadores sexuales, eh, vienen a formar parte de la diversidad sexogenérica, que han sido bastante solidarios entre ellos, han hecho grupos, están buscando visibilizarse de alguna forma. No es fácil, pero digamos que se logró una convivencia adecuada. Eh, pero, claro, muchos de ellos están ya yendo, porque las condiciones están súper complicadas, ¿no? Cada vez hay menos trabajo, eh, cada vez hay menos posibilidad de conseguir ayudas. Si bien en el último tiempo y sobre todo la pandemia se activó, ahí hicimos una activación de Puente Solidario, que es una iniciativa justamente que permite llevar ayuda a quienes lo necesitan. Eh, pero claro, la gente luego se cansa de ayudar y llega un punto en el que dice, yo también necesito ayuda, ¿a mí quién me ayuda? Entonces todo va disminuyendo. Eh, pero yo creo que ha sido una etapa difícil para todo el mundo, pero también se ha mostrado como bastante solidaridad entre ellos y ellas, ¿no? Ha habido también como muchas, incluso ollas comunitarias, procesos colectivos de solidaridad, y eso también es bonito ver, ¿no? Que finalmente la gente se ayuda. Eh, pero ha sido también complejo todo el tema este
de la migración no atendida y también de que dentro de la migración hay gente de la diversidad sexogenérica, muchos de ellos vienen en condiciones de salud muy complejas. El tema del VIH, por ejemplo, es algo de lo que casi no se habla. Es un momento en el que ya se ha superado el miedo al VIH, ya sabes que no te contagias por topar a una persona, pero todavía el acceso a los medicamentos, el acceso suele tener como muchas dificultades, ¿no? Y claro, ahí también llegan acá enfermos y se llevan los medicamentos. Y son temas que se manifiestan, se van superando en la medida en la que se puede, pero también es como que hay bastante desinterés de las autoridades de atender ese tipo de necesidades específicas. Querida Ana, y la última pregunta, si nos puedes contar un poco qué hace la Corporación Humanas. Claro, sí. Bueno, yo soy la directora de la Corporación Humanas de Ecuador. La Corporación Humanas de Ecuador es una organización que trabaja desde hace muchos años en temas de justicia y de género. Y en los últimos años hemos estado en una alianza muy importante entre digamos, el acceso a la justicia de las mujeres, pero también el acceso a la justicia de las personas de la diversidad sexogenérica, y allí en una alianza muy importante con el proyecto Transgénero, con quien trabajamos justamente temas de diversidades sexuales y de género, y con quien hemos desarrollado algunas de las cosas, como por ejemplo la ley de igualdad entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexogenérica, y estamos haciendo una serie de propuestas que tienen que ver con con asesorías legales alternativas. Nuestro ámbito de trabajo dentro de la justicia tiene que ver sobre todo con el uso alternativo del derecho, que es una propuesta que tenemos, que hemos trabajado desde hace algunos años, y ahí estamos tratando de replicar en nuestro modelo, que es el modelo más exitoso, que es la patrulla legal, en un proceso de consultoría con la prefectura de la SUAY. Entonces estamos haciendo asistencia legal alternativista, estamos haciendo transferencias metodológicas para que de alguna forma ese modelo que ya hemos probado que sirve en las calles en Quito para resolver conflictos entre trabajadoras sexuales trans, población policía y entre ellas mismas, se aplique de alguna forma también en otros colectivos que no sean Quito. Y tenemos procesos de capacitación en género, lucha contra la violencia, etcétera. ¿Con qué tipo de apoyos cuentan como corporación? Bueno, estamos ahorita con la prefectura de la SUAY, estamos también con financiamientos propios, estamos también con un proyecto de la Ford, porque trabajamos en alianza con una regional feminista, donde estamos con Humanas Chile, Humanas Colombia, con ELA de Argentina, con X de México, con la Coordinadora de Mujeres de Bolivia y con DEMUS de Perú. Somos una regional feminista que trabaja apoyándose, y ahorita estamos en un proceso para identificar las problemáticas de violencia justamente a partir de la pandemia con un proyecto de la Ford. Esas son como en este momento nuestras principales fuentes. Ya, y esta sí es la última pregunta, sino el tema del lenguaje inclusivo. No están entre los 5 temas que me planteaste. Sí, ¿no? No sé cuál es la importancia que realmente le dan a este debate de la inclusión de la E, no sé cómo están trabajando aquí en el Ecuador, si bien se ve en ciertos espacios, digamos, que se usa el lenguaje inclusivo, ¿cuál es más o menos tu postura y la postura de las personas con las que trabajas? Sí, bueno, este tema de incluir a la E, vemos un poco que es la moda, ¿no? Entonces, si no dices todas, todos y todes, ¿no? Es como que ya no estás. Pero creo que es más un poco un esnovismo, ¿no? Nosotras intentamos siempre hablar en femenino genérico. Y cuando nos referimos a la humanidad, solemos hablar de las personas, para un poco traerles a la reflexión a quienes escuchan que también se puede hablar en femenino, y que cuando se habla en femenino se está incluyendo, al contrario de que cuando se piensa que se habla en masculino, piensas que está hablando de todas, pero no, es también todas y todos. Entonces es más una postura política, hay mucha gente que está hablando en respetable también, nosotras no hablamos en hablamos en A,
para que todos los dos se sientan incluidos en la A y no al revés, para que por un lado, por una vez hagan un ejercicio de cómo es y que sobre todo es lo que demandamos nosotros, la inclusión desde el lenguaje, pero haciendo uso del femenino genérico. Entonces hablamos siempre de las personas. Y ahí están las personas. Más que les personas. Porque es más difícil hacer ese ejercicio, ¿no? A veces parece que es más fácil ponerle una letra más, la E, pero finalmente, ¿de quién estás hablando? El verdadero reto es cuando a la humanidad le llamas de femenino, las personas. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por esta entrevista. Y bueno, estamos a las órdenes como la línea de fuego. A ustedes muchas gracias y que nos pasen el link para poder leer. Ok, es un compromiso. Muchas gracias. Excelente. Un gusto. Un Chao, gusto chao. igual. Chao. Chao.